La presencia de Dios es una realidad en tu vida y en la mía. Y con Cristo, tú y yo no somos meramente vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores. Y en esta noche queremos considerar este mensaje. Porque, amados, los problemas gigantescos que a diario nos amenazan, las luchas y sinsabores con frecuencia tienden a apocar nuestra fe. Pero en el nombre de Dios hemos de levantarnos. Hemos de presentarnos con confianza. Hemos de lidiar con quien sea, no importa de qué tamaño sea esa dificultad. En el nombre de Dios hemos de vencer. ¿Qué les parece? ¿Quién será el vencedor en un combate así? Usted dirá, por supuesto, el grandulón es el que va a vencer. Todo depende. Los problemas que a veces lidiamos son más grandes que ese peleador. Si lidiamos solos, esos gigantes nos van a derrumbar. Pero si peleamos en el nombre de Dios y con Cristo leímos que somos más que vencedores, todos esos gigantes, no importa de qué tamaño sean, todos esos gigantes caerán. Ese es el mensaje que queremos desarrollar en esta noche y lo hemos basado en una de las historias más conmovedoras de la Sagrada Escritura. El combate entre David y Goliat. Vamos a aprender algunas lecciones de este combate. Mientras tanto, debo decirles lo siguiente. La sociedad moderna está peleando contra gigantes continuamente. El terrorismo es uno de ellos. Hoy en día ya no se puede viajar con la seguridad con que antes uno viajaba. Y es todo tan difícil ahora. Usted tiene que presentarse a un aeropuerto. Si el viaje es nacional, 2 horas antes. Y si es un viaje internacional, tiene que estar 3 horas antes de que su avión despegue. Hay una revisión intensiva en estos días porque el terrorismo ha aumentado considerablemente. Hay peligro por doquiera. Estados Unidos ahora ha separado distintos colores. Y cuando el color está más intenso, la amenaza del terrorismo es más grande. ¿Saben ustedes que el 1 de febrero del año 2008, un día viernes, que por cierto el día viernes es el día más sagrado de los musulmanes, 2 mujeres mentalmente afectadas entraron en un comercio en Bagdad? Estaban llenas de explosivos, los cuales estallaron en el acto. 98 personas perdieron sus vidas instantáneamente y hubo más de 200 heridos. Un ataque terrorista que no se puede comparar con el que sucedió en el año 2001 en la ciudad de New York, incluso aquí en Washington y en Pensilvania. Miles de personas perdieron sus vidas. El terrorismo es un gigante que está amenazando continuamente nuestra sociedad. Y esas amenazas son para nosotros también. Las enfermedades, de hablar. Han muerto más de 25 millones de personas de la enfermedad del SIDA desde el año 1981 hasta la fecha. Y 40 años atrás esa enfermedad era desconocida. Hoy en día ha surgido otra enfermedad que se llama el ébola. Muy fulminante, por cierto. La gente pierde la vida en poco tiempo. ¿Cuántos han oído del ébola? ¿Y cuántos han escuchado del ébola? ¿No conocen esa enfermedad? Debo la renta del apartamento, debo la letra del carro, debo la compra del mercado. ¿Saben, amados? Hay enfermedades severas por doquier. El cáncer en el año 2000, creo que fue en el año 2004 o 2005, tengo la estadística aquí si no me equivoco, en el año 2007 rectifico, el cáncer condujo a la muerte aquí en esta nación, solo aquí en Estados Unidos, a más de 500,000 personas. Las enfermedades son un gigante que amenaza continuamente nuestra sociedad, nuestros hogares, nuestra familia. Las guerras, por su parte,
hay 77 millones de tumbas en Estados Unidos que guardan los restos de hombres y mujeres que perdieron sus vidas en las guerras. Tremendo gigante que se jacta de derrumbarnos continuamente. No se acaban las guerras, al contrario, aumentan más y más. El hambre. ¿Saben ustedes que en el año 2005 10 millones de niños murieron de hambre y ninguno de esos niños alcanzó la edad de 5 años? En Haití, por ejemplo, en el año 2008, la gente para comer lo que hacía era que mezclaba el lodo con el agua y formaban galletitas de tierra para comer del hambre tan terrible que tenían. Tremendo gigante, este gigante quiere acabar con nuestra sociedad. El desempleo, por su parte, se ha tornado también en un gigante amenazador. Desde que comenzó la recesión a mediados del año 2007, han perdido sus empleos aquí en los Estados Unidos más de 8 millones de personas. Solamente en el mes de enero del año 2010, 24,000 empleados perdieron sus trabajos. Y estamos hablando de trabajos profesionales. No estamos hablando de un trabajo aquí en un supermercado que al otro día puedes conseguirlo en el otro. Nuestra sociedad continuamente está batallando contra estos gigantes, pero hay otros gigantes todavía más peligrosos que los que yo he mencionado. Por ejemplo, el gigante de la intimidad prematrimonial. Los jóvenes hoy tienen que probar primero antes de enlazarse, como Dios manda. Ellos dicen, no, es necesario convivir y después, si todo marcha muy bien, si hay afinidad y si hay compatibilidad sexual, nos casamos. La Biblia no enseña eso, al contrario. La palabra de Dios condena terminantemente la fornicación. ¿No es así? ¿Que lo dice la Biblia? Huid de la fornicación, dice la Escritura. Pero la juventud moderna hoy, ellos prefieren probar antes de enlazarse. Y los expertos han dicho que más o menos un 46% de los matrimonios que hacen eso fracasan. Porque la gente dice, no, lo hacemos para que nuestro matrimonio sea sólido y podamos estar juntos hasta el final. Es todo lo contrario. Es un riesgo que pone al matrimonio prácticamente allí al borde del abismo. Estos gigantes, amados, están acabando con la humanidad, incluso amenazan también al pueblo de Dios. La pornografía es uno de esos gigantes que no perdona a nadie, no perdona ni príncipes, ni princesas, ni reyes, ni hombres encumbrados, ni ricos, ni pobres. ¿Quieres saber que en el año 2007 la pornografía, esa industria, generó más de 60,000 millones de dólares? Es un gigante amenazador. Y la sociedad no se da cuenta, pero continúa alimentándose de todo esto que desagrada al Dios Todopoderoso. El mal uso de la tecnología, la música malsana, la falta de unidad en la familia y en la iglesia. Tremendo gigante que está devorando al pueblo de Dios. El chisme. Oh, perdónenme, este problema no existe aquí en estas 3 iglesias. Este es un gigante que está destruyendo no a la gente que no conoce a Dios. No estamos hablando aquí de gente atea. El chisme y las murmuraciones son un gigante o son gigantes que están destruyendo, derrumbando al pueblo de Dios, cuando debe ser el pueblo de Dios que los derrumbe a ellos, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero es todo lo contrario. Los conflictos personales, la violencia doméstica, la amargura, el desánimo. La gente se desanima por cualquier cosa, se amarga por cualquier problema. A veces yo clasifico a los cristianos. Por ejemplo, hay cristianos tipo carretilla. ¿Saben lo que es una carretilla? Que se usa en construcción. Ahí se ponen los bloques, la arena, la piedra, y hay que llevar eso a diferentes lugares. Así hay cristianos, hay que llevarlo siempre. El ministro está detrás de ellos, igualmente los líderes llevándolos aquí y allá.
Hay cristianos adventistas que son tipo globo. ¿Saben lo que es un globo? Que se usan en los cumpleaños, los soplas. Hay cristianos así que se van inflando, y uno cree que son los líderes y los magnates de la iglesia adventista, pero un simple alfiler los hace estallar en el acto y pierden todo. Está el cristiano tipo esponja. ¿Saben lo que es la esponja? Las damas las usan para limpiar los calderos en la cocina. Esa esponja que se llena de agua, Y hay gente así en la iglesia. De pronto uno cree que, qué lindo tener un líder así. Pero miren, un apretoncito es suficiente para que pierda todo lo que tiene. Que yo dije al principio, Dios necesita hombres y mujeres valientes ya. Yo creo que debemos acabar ya con esa, ¿cómo decirle? Esa actitud, esa costumbre de ser tan consentidos, que si no nos consienten, si no nos miman, si no nos pasan la mano, pues nos sentimos mal. Llegamos a la iglesia y una hermana llega con un problema, no le saluda y usted dice, esa hermana no me quiere. Usted desconoce cuál es el problema de esa pobre mujer y ya porque ella no pudo reírse con usted, usted no le habla por una semana o por un mes. Amados, es tiempo de combatir el gigante de la amargura y de los conflictos personales. Esos gigantes tienen que caer en el nombre de Dios. Vamos a considerar esta historia para que podamos aprender algunas lecciones y nosotros en el nombre del Señor enfrentar los gigantes que nos amenazan a diario. El primer libro de Samuel presenta en el capítulo 17 la historia de la guerra entre Israel y Filistea. Pero yo me pregunto, ¿qué guerra era esa? Si ni siquiera una piedra se había tirado. Dice la palabra de Dios que los dos ejércitos estaban frente a frente, un valle los dividía, y a diario un gigante, ¿se acuerdan del nombre? El gigante Goliat. A diario, en la mañana y en la tarde, salía a amenazar al pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos nosotros que pelear hoy? ¿Por qué gastar este tiempo en este combate? A ver, escojan un peleador ustedes, que venga y pelee conmigo. Si él me vence, nosotros somos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes entonces tendrán que servir a Filistea. Esa era la amenaza del gigante Goliat, en la mañana y en la tarde. ¿Qué hacía el pueblo de Dios en la mañana y qué hacía en la tarde? ¿Qué se practicaba en Israel en la mañana y qué se practicaba en la tarde? El sacrificio del cordero, el servicio de adoración a Dios. Tenían ellos que reunirse y encontrarse con Dios, pero en 40 días el nombre de Dios no se mencionó. El único nombre que se mencionaba en el campamento de Israel era el nombre de Goliat. Y si hubiese habido internet y teléfonos celulares y todo el equipo tecnológico que tenemos hoy, ese hubiera sido el tema por excelencia. Las proporciones musculosas de Goliat, ¿las has visto? Oye, qué hombre tan grande. Dice la Biblia que cuando él amenazó a Israel hubo miedo, turbación y temor en el campamento de Israel. Yo te estoy hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Jehová, un pueblo que conocía la frescura de las hazañas de Dios, las hazañas maravillosas que Dios hizo con ese pueblo, cómo lo sacó de Egipto con poder, cómo abrió el mar rojo y ese pueblo pasó en seco al otro lado. Ellos conocían la forma maravillosa como entraron a Canaán, cómo se partió el río Jordán. Todas esas historias eran conocidas. Las hazañas de Sansón y de Gedeón. De pronto se olvidaron de Dios. Claro, vamos a explicarte lo siguiente. Goliat no era un hombre cualquiera. La Biblia dice que medía 6 codos y un palmo. Un codo equivale a 1,5 pies, 18 pulgadas. Estamos hablando aquí de 9 pies y un palmo. O sea,
maestro medía 2,97 metros, casi 10 pies de estatura. Y estamos hablando de un hombre musculoso, bien proporcionado, un guerrero experimentado. ¿Quién no va a tener miedo? En mi caso yo mido 6 pies 1 pulgada, esa es mi estatura, 6'1". Estoy hablando de un hombre de 10 pies. Si yo lo veo me aterro, me va a infundir miedo. Los jugadores de baloncesto más altos, ¿cuánto miden? Como 8 pies, el más alto, 8 pies 2 pulgadas. Y aún así estoy hablando de un hombre de 10 pies. Un guerrero que, de acuerdo a la opinión del rey Saúl, cuando David se ofreció para pelear con él, el rey le dijo: tú eres mozo, tú eres un muchacho, tú no estás experimentado en la batalla, pero Goliat es un soldado experimentado, lleva muchos años batallando. Para los soldados israelitas, el gigante Goliat era un campeón invencible que nunca había perdido un combate. Pero entonces, cuando se le cuestiona a David, para el joven David, Goliat era un filisteo más. Y dice David: pero ¿qué se ha creído este filisteo incircunciso y pagano? ¿Cómo se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Qué había sucedido con el pueblo de Dios? ¿No buscaba a Dios en la mañana? ¿No se adoraba a Dios en la mañana? ¿No se adoraba a Dios en la tarde? Los dos cultos principales del pueblo de Dios no se estaban practicando. El pueblo estaba lleno de terror y de miedo hasta que llegó David. ¿Pero qué se ha creído este filisteo? ¿Cómo es posible que él amenace así a los escuadrones del Dios de Israel? Los guerreros, los soldados, en ambos ejércitos veían dos ejércitos nada más: el ejército de Israel y el ejército de Filistea. Pero David veía 3 ejércitos: el de Israel, el de Filistea y el ejército de Dios, que estaba rodeando a su pueblo. ¿Han leído la historia del siervo de Eliseo? Eliseo le dice al Señor: Señor, ábrele los ojos a este pobre hombre para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Oigan, amados, la Biblia dice que cuando el enemigo fue expulsado del cielo con sus ángeles rebeldes, dice la Biblia que la tercera parte de ellos, ¿verdad?, siguió a Lucifer. La tercera parte de los ángeles del cielo, dice la Biblia en Apocalipsis, que fueron arrojados a este mundo. ¿Sabes? Si hay 1000 demonios fastidiando tu existencia, déjame decirte que hay 2000 ángeles poderosos a tu lado, listos para socorrerte y concederte el triunfo en medio de ese problema. Minimiza ese problema y engrandece a ese gigante celestial que se llama Jesucristo, nuestro amado Salvador. Eso fue lo que sucedió con David. De paso, cuando David llegó al campamento, se había circulado entre los soldados una oferta muy interesante. El rey Saúl, el rey proclamó que el soldado que matara a Goliat sería enriquecido de la noche a la mañana. Se le daría a la mujer más linda del rey, no, que por supuesto era la hija del rey. Y su familia ni él jamás pagarían impuestos. Oigan, jóvenes, los solteros, porque los casados no, yo no puedo usarlo en esta noche como ejemplo. Pero los solteros, ¿qué les parece si el presidente Obama les dice: tengo un problema gigantesco que no puedo derrumbar? Y si tú me lo resuelves, te doy la mujer más linda de Estados Unidos para que sea tu esposa. Y no solo eso, te voy a enriquecer de la noche a la mañana. Y aún más, no vas a tener que pagar impuestos jamás en esta nación. ¿Quién no aceptaría una oferta como esa? David preguntó 2 veces por la oferta. Y cuando se presentó al rey Saúl, aquí sucedió un incidente interesante, porque Saúl le dijo: tú no puedes pelear con ese gigante. Ese gigante es un soldado experimentado.
Y tú eres mozo, tú eres muchacho. La palabra que se usa es muchacho. David quizás tendría, no sé, entre 23 y 27 años. David no era un niño como presenta mucha gente esta historia. Algunos creen que David era un muchachito que se fue a pelear con un gigante. Hasta himnos cristianos se han compuesto, que han puesto a David como un muchachito tocando el arpa y listo para pelear con un gigante. David medía casi 7 pies de estatura. Cuando se colocó la armadura de Saúl, porque Saúl le dijo, ven, si vas a pelear, toma mi armadura y pelea. Él se la puso y dice la Biblia que probó, caminó con la armadura, pero le dijo al rey, sabes, yo no estoy acostumbrado a esto, y se la quitó. Cuando Saúl fue electo como rey o separado como rey por el profeta, la Biblia dice que cuando se lo descubrió a Saúl, dice la Biblia que sobrepasaba a todos los hombres de Israel en estatura. ¿Lo han leído, verdad? Pues ahora David se pone la armadura de ese hombre altísimo que se llamaba Saúl y se la quitó, no porque le quedaba muy grande, sino porque no estaba acostumbrado a usar eso. Así que se trataba de un muchacho fuerte. Además le dijo, ¿sabes? Le dijo al rey, cuando yo pastoreo mis ovejas, a veces llegan los leones y los osos y atrapan los corderos. Y yo los enfrento, tomo mi onda, le tiro y los espanto. Pero si uno de esos animales o los animales que quieran continuar con la presa, con mi cordero, entonces, y a veces intentan atacarme, entonces yo encuentro la manera de enfrentarme con ellos, desgarrarle la quijada y matarme. ¿Tú crees que un niñito va a hacer ese trabajo? Claro, Dios es poderoso, Dios hace maravillas, pero estamos hablando aquí de un hombre, ya un joven. Bueno, déjame leerte este pasaje. Hay un pasaje aquí en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Escucha este pasaje bíblico. Partiendo del versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron, mira, un espíritu malo te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están en tu presencia, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, escuchen, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras y lo más importante, Jehová está con él. ¿Cómo era ese hombre? Era valiente, era vigoroso. No se trataba de un chiquillo, se trataba de un joven fuerte y valiente, que tomó la decisión de enfrentar al gigante en el nombre de Dios. Y sabes, Saúl era muy orgulloso, era demasiado arrogante y Dios conocía su corazón. Si David continuaba con la armadura de Saúl, ¿qué iba a decir Saúl después de la victoria de David? Que el triunfo era de ¿quién? De él. Pero como Dios nos conoce muy bien, el Señor no permitió eso. David se fue al arroyo, dice la Biblia que tomó 5 piedras. Y me pregunto en esta noche por qué eligió 5, si al fin y al cabo lo que necesitaba era una sola. Él escogió 4 cosas: su callado, tomó el zurrón, ¿verdad?, el saco pastoril, colocó las 5 piedras y por supuesto la onda. ¿Qué significa esto? Amigo querido, hermano amado, jóvenes, nosotros estamos en combate constante. Necesitamos apropiarnos de los recursos de Dios. No se conforme con un texto bíblico en la mañana. No te conformes con la lectura de una matutina. No te conformes con una oración de 30 segundos. Toma los recursos para el combate. Enfrenta a esos gigantes en el nombre de Dios y véncelos. ¿Sabes?
Estoy hablando de gigantes que han existido. Los arqueólogos han exhumado restos de personas grandes que existieron. La palabra gigante viene del hebreo nefilim, que significa descendidos. ¿Sabes por qué? Porque esos gigantes nacieron en este mundo. Pero en lugar de inclinarse hacia Dios, se desviaron de Dios. Buscaron los placeres, los vicios, fracasaron. Por eso ocurrió el diluvio. Se apartaron de Dios. La humanidad, dice la Biblia, que Dios se arrepintió de haber hecho ¿a quién? Al hombre. Le pesó en su corazón. Descendieron moral y espiritualmente. Fracasaron. Pero hay evidencia de que existieron. Y varias, apenas todavía algunas nada más. Hay evidencia de que hubo gigantes en este mundo. Cuando David y Goliat se enfrentaron, el gigante, aparte de su presencia tormentosa, avasalladora e intimidante, le dice a David: ven, acércate que voy a matarte y voy a tomar tus carnes y se las voy a tirar a las aves del cielo. Ese fue el grito de guerra de Goliat. Pero el grito de guerra de David fue diferente. David le dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. ¿Qué sucedió en este combate? Que la guerra se trasladó hacia el cielo. Ahora no era una pelea entre David y Goliat, ahora era una pelea entre Goliat y ¿quién? Y Dios. Por lo tanto, Goliat era dead meat. Estaba vencido ya. Porque nada ni nadie se puede enfrentar al Dios del cielo. El Señor siempre ha vencido y siempre vencerá. La victoria de Cristo, amado hermano, es nuestra victoria. Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este hombre que enfrentó al gigante era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, hermoso, como hace un rato leímos. Pero, amados, el detalle más importante era el siguiente: Dios estaba con él. Tal vez por esa razón estás de pronto fracasando frente a ese vicio que te domina. Quizás por eso estás derrumbado delante de ese gigante que a diario te amenaza, así como Goliat diariamente amenazaba al pueblo de Dios. Continuamente, tú sabes lo que es cada día, en la mañana y en la tarde, escuchar una amenaza de esa índole. La historia se repite, muchos somos amenazados continuamente por los embates del enemigo, pero en el nombre de Dios somos más que vencedores. Amados hermanos, la Biblia dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, que 4 gigantes más fueron derribados por David y sus siervos. O sea que David continuó enfrentando gigantes y derrumbándolos. ¿Qué significa esto? Que esos gigantes a diario estarán amenazándote. ¿Cuáles podrían ser esos gigantes? Bueno, la depresión podría ser uno de ellos. Hay personas que se deprimen por cualquier cosa. ¿Será ese un gigante que te está amenazando continuamente? Los vicios, licor, drogas. ¿Cuál es el gigante que a diario te amenaza? En la mañana, al mediodía, en la tarde, que no te permite cultivar tu fe en Dios. ¿Será la violencia doméstica, conflictos personales con los miembros de tu familia, con los miembros de tu iglesia? ¿Cuál es ese gigante que te amenaza continuamente? ¿La pornografía, el rencor, el odio, el desánimo, la incredulidad? ¿Cuál es? Para que lo enfrentes en el nombre de Dios, el gigante de la amargura. ¿Cuál es ese gigante que a diario te amenaza? Déjame decirte que Dios está contigo y conmigo. No importa el tamaño que tenga ese gigante, en el nombre de Dios somos más que vencedores. ¿Qué dice la iglesia en esta noche? Amado hermano, ¿cómo vencer a esos gigantes? ¿Cómo ser más que vencedor? He aquí algunos consejos sencillos. ¿Sabes? Gente grande siempre ha habido. De paso, antes de presentarte este asunto de las recomendaciones para enfrentar a estos gigantes,
Gente grande siempre ha existido y a veces se mofan de los pequeños. ¿Es así? Pero en el nombre de Dios, aunque tu fe sea pequeña, si es una fe como el grano de mostaza, que es la semillita más pequeña que hay en este mundo, no importa cuán pequeña sea tu fe, pero si esa fe es verdadera, puede mover montañas. El Señor lo dijo, si es como un grano de mostaza, tú le puedes decir a ese monte, muévete, y se moverá. ¿Cómo vencer a esos gigantes? ¿Cómo ser más que vencedor? Hay aquí un recurso importante, la oración ferviente. La gente en medio de problemas lo primero que hace es olvidarse de quién, de Dios, incluso nosotros. Hace unos años atrás, mi hijo menor incurrió en un problema de salud muy serio. Tuvo un pequeño breakdown también que se estaba desarrollando en su colegio, en su deporte, y ocurrió algo inesperado. Yo no sabía por qué razón mi hijo, el menor, que siempre fue un joven saludable, ahora yacía en un hospital, sufriendo. Amados, yo les confieso, de pronto mi fe se apocó, como que decayó. Y me pasé la mañana llorando, desesperado, buscando una respuesta a lo que estaba sucediendo. Las horas transcurrieron. Yo recuerdo que en mi casa habíamos puesto en la puerta principal un cartel, adentro, en la parte de adentro de la casa. Y ese cartel indicaba, en caso de emergencia, clama a Jehová. Y ahí tenía yo el cartel frente a mis narices y ni siquiera me percataba de ese mensaje. Hasta que en un momento, uno de esos días, caí de rodillas para clamar a Dios y me encuentro frente a mi puerta, frente al cartel, el Dios del cielo hablándome. En caso de emergencia, clama a mí y yo responderé. La oración ferviente es importante en medio de la crisis, el estudio de la palabra de Dios. Sabes, cuando tú combinas el estudio de la Biblia con la oración, cuentas con un recurso muy poderoso, porque cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Cuando yo oro, yo hablo con Dios, pero al leer la palabra de Dios, Él habla conmigo. Hay que hacer esa combinación. Además, hay poder en la Escritura, hay poder en la palabra de Dios. Hace unos años, allá en Sudáfrica, había como 5 norteamericanos de turistas y de pronto vieron a un anciano nativo del país que estaba leyendo la Biblia, un anciano como de 92 años. Y los jóvenes empezaron a reírse del anciano. Uno de ellos dijo, ese hombre está medio aturdido, se va a volver loco, porque la Biblia enloquece a la gente. Y mira ese viejo, dijo el otro, que leyendo ese libro tan anticuado, y de pronto el anciano cerró el libro y empezó a caminar hacia ellos. Y uno de los jóvenes le da un codazo al otro y le dice, cállate, parece que habla inglés. Y dice el anciano, sí, hablo inglés y hablo el idioma de mi aldea. Pero saben, no vengo a reprocharles lo que ustedes han dicho de mí, sino a decirles que les den gracias a Dios, que le den gracias a Dios, porque ustedes están diciendo eso hoy y no lo dijeron 12 años atrás. Y uno de los jóvenes miró a sus compañeros y luego se dirigió al anciano y le dice, ¿y cómo usted dice eso? ¿Cómo que nosotros le demos gracias a Dios? Porque hoy estamos diciendo lo que dijimos y no lo dijimos 12 años atrás. ¿A qué se refiere? Y el anciano contestó, tocando a los jóvenes, tocó a uno de ellos y le apretó la carnita en los brazos, se acercó al otro y le tocó parte de su muslo y le dice, si ustedes hubieran dicho esto 12 años atrás, 12 años atrás yo era el caníbal más temido en mi aldea. Y ustedes son 5, no 1. Hubiera tenido comida para todo un año. Denle gracias a Dios que hoy, en lugar de estar comiendo
comiendo gente, yo estoy comiendo el pan de vida, que es la palabra de Dios. Este libro es maravilloso, transforma vidas. Utilízalo en el combate contra el mal, la alabanza y la adoración a Dios. Varias veces el pueblo de Dios lo que hizo fue cantar para obtener la victoria. ¿Han leído los relatos en la Escritura? Cantando alabanzas a Dios, no tuvieron que usar ni siquiera la espada. La alabanza y la adoración condujeron al pueblo al triunfo. Amados míos, estamos en guerra contra huestes espirituales de maldad. Pero en el nombre de Dios somos más que vencedores. El testimonio personal, preséntale a tu compañero de trabajo, a tu pariente, a tu amigo. Si no conoce al Señor, preséntale a Cristo. Confía siempre en el poder de Dios. ¿Qué declaró Pablo el apóstol? Todo, ¿cuánto? Todo lo puedo en Cristo. ¿Cuánto es que se puede en Cristo? ¿Que no se oye bien? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, enfrenta a esos gigantes, no huyas, usa los recursos que Dios te concedió y enfréntalos en el nombre de Dios. Y por supuesto, recuerda siempre los triunfos pasados, como hizo David, que se acordó que Dios estuvo con él cuando peleó con los osos, cuando peleó con los leones. Él se acordó que Dios le dio la victoria sobre esos animales salvajes, y por eso él le dijo al rey: ese gigante será como uno de esos animales. Y así fue. Y en el nombre de Dios, David enfrentó al gigante y lo venció. ¿Sabes por qué? Porque David minimizó al gigante Goliat. El pueblo de Dios veía a Goliat invencible. En lugar de minimizarlo, lo agigantaban más. Hablaban de sus músculos, de sus proporciones físicas, de su presencia, de su armadura, de la enorme espada que tenía, de su lanza. Pero David dijo simplemente: este es un filisteo pagano que ha aturdido y que ha ofendido al ejército de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Dios, él caerá. Yo venceré, dijo David, y David venció. Así que, amado, minimiza esos gigantes y engrandece a Dios. Y acuérdate que tú perteneces a Dios. Haz lo mismo que hizo David. Anticipa la victoria. ¿Cuál es el problema que te agobia? ¿Cuáles son esas luchas que a diario aparecen, y en la mañana, al mediodía y en la tarde te aturden y empequeñecen tu fe y te alejan de Dios? ¿Cuáles son? El apóstol Pablo dice en Efesios 6 que tenemos que vestir la armadura de Dios. Estamos guerreando contra fuerzas malignas, pero en el nombre de Dios somos más que vencedores. ¿Sabes? Enfrenta a esos gigantes que te asedian, pero enfréntalos en el nombre de Jehová. Dice la Biblia que David y el gigante se enfrentaron. De pronto, cuando Goliat vio a ese joven rubio, apuesto, muchacho tierno, pero alto, espigado, vio era un gigantón, la Biblia dice que Goliat lo desprestigió, lo maldijo por sus dioses, se levantó el yelmo y comenzó a burlarse de David. Y comenzó el combate. Goliat avanzó hacia David, pero David tomó una sola piedra, la lanzó con su onda, y la sierva de Dios dice en el libro Patriarcas y Profetas, o Profetas y Reyes, no puedo ahora mismo asegurar cuál de ellos, pero ella dice que el Espíritu Santo condujo la piedra hacia la cabeza de Goliat. Él se levantó el yelmo para desprestigiar al siervo de Dios, y allí fue donde el Espíritu Santo clavó la piedra. La Biblia dice que la piedra se le clavó en la frente. En ese momento Goliat no sintió sus piernas, cayó así como grande que era al suelo. David corrió hacia él y la Biblia dice que David terminó de matarlo. Y no solo eso, dice la Escritura que David le cortó la cabeza al gigante. En esta lucha contra el mal, asegúrate que esa debilidad ha sido eliminada, ha sido asesinada. Si has vencido, si la has derrumbado, acércate y acaba de matar esa debilidad. Y no solo eso, córtale la cabeza a ese gigante en el nombre de Dios. Porque ese problema hemos tenido muchas veces,
que de pronto nos sentimos muy bien, pude dominar un vicio, o de pronto, gracias a Dios, ya no tengo aquella debilidad que me amenazaba, pero la dejaste por ahí respirando todavía. Tienes que acabarla de matar y cortarle la cabeza en el nombre de Jehová. ¿Qué dice la iglesia esta noche? Jesucristo le cortó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario y Él es el gigante vencedor. Y en esta noche Él te ofrece todo el poder. El triunfo de Jesús es nuestro triunfo. En una ocasión el Señor dijo, confiar. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Y sabes? El rey Saúl ofreció 3 dones maravillosos al vencedor. Pero los dones que Dios te ofrece son todavía más gloriosos, porque lo que ofreció Saúl fue temporario. Riqueza, no vas a pagar impuestos, te vas a casar con una muchacha muy bonita, pero luego los dos envejecerán y todo eso se terminará. Ahora, los dones que Dios te ofrece son eternos. El que venciere, dice el Señor, heredará ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. El Señor, amados, nos ha recibido como hijos suyos. No somos un pariente cualquiera, somos los hijos de Dios. Y el Señor nos concede el triunfo en medio de cualquier combate. Y qué bendiciones que nos da el Señor, nuestros nombres escritos en el reino de los cielos. Cenaremos con Cristo, nos sentaremos en su trono, tendremos una piedrecita blanca, viviremos en mansiones gloriosas que son de oro puro. En este mundo el oro cuesta mucho, en el cielo es tan común que se usa para hacer casas y caminos. ¡Gloria a Dios! Los dones que el Señor nos da son más gloriosos todavía. En el nombre de Cristo somos más que vencedores. Amigo, amiga, si usted quiere vencer, comprométase con Cristo en esta noche. Tome la decisión más importante de su vida, porque en Cristo hay salvación y en Cristo hay esperanza. El profeta Isaías dijo, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces? Siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, amigo, amiga, ¿por qué se detiene usted? Levántese, si no lo ha hecho todavía, bautícese, lave sus pecados invocando el nombre del Señor, porque es tiempo de vencer, es tiempo de victoria. Sea valiente, tome su decisión ahora. El Señor aguarda por nosotros con los brazos abiertos. En una ocasión Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Toma la decisión en esta noche de creer en Jesús. Conviértete a Cristo, arrepiéntete, adoctrínate, bautízate. Dale una oportunidad a Jesús. Él es el gigante celestial y ese gigante te recibe con los brazos abiertos en esta noche. ¿Sabes? Esta invitación es para todos nosotros, porque tanto miembros de iglesia como hermanos visitantes, todos estamos enfrascados en combates continuos, ¿no es así? Estamos lidiando contra gigantes continuamente. Nos amenazan en todo momento, pero en el nombre de Dios somos más que vencedores.